La parsha de esta semana, Parshas Shmois, da comienzo al segundo libro, justamente el libro de Shmois, en la Torá, y tiene montones de historias. Básicamente el descenso del pueblo de Israel a Egipto, y como dice el Ramban Nachmanides, es el Sefer HaGeula, es el libro de la redención, la salida del pueblo de Israel de Egipto, recibir la Torá, viaje por el desierto, etc. En esta parsha misma hay muchas historias. Una de ellas es la historia de la zarza ardiente. En resumen, Moshe Rabbeinu se escapó de Egipto porque lo querían matar, porque él mató a una persona, se encontró con Isroi, se casó con una de las hijas de Isroi, con Tzipora, y estaba pastando el ganado de su suegro Isroi. Y mientras estaba pastando, nuestros sabios nos cuentan que 7 días seguidos Dios lo llamó a Moshe Rabbeinu. Moshe no prestaba atención. Al séptimo día se acercó porque vio un árbol que estaba ardiendo en fuego y sin embargo no se consumía, y esto le llamó la atención a Moshe Rabbeinu. Se acercó y ahí aparece todo un intercambio entre Dios y Moshe Rabbeinu, donde Dios le dice a Moshe: anda a sacar básicamente al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Moshe se niega, al final termina aceptando y va hacia Egipto, etc. El resto de la historia, digamos, es conocida. Al respecto de qué representa este sne, esta zarza ardiente, hay montones de explicaciones en nuestros sabios, en el Midrash también montones de explicaciones. Vamos a detenernos en algunas de estas explicaciones. Al final, una idea, digamos, hasídica, porque al fin y al cabo, todo este libro, como dijimos anteriormente, es Sefer HaGeula, es el libro de la redención. Entonces, cada asunto de este libro debe tener alguna relación con la Geula, con la redención, pero no solamente la redención del pueblo de Israel de Egipto en su momento, sino nuestra redención particular de este exilio terrible que estamos viviendo, que se acabe pronto con la venida de Moshiach pronto en nuestros días. Ahora bien, vamos a algunas explicaciones. ¿Por qué una zarza ardiente? ¿Por qué no algún otro árbol? ¿Por qué no alguna otra forma, por así decir? Rashi, el primer comentarista que se detiene en esto, o uno de los comentaristas que se detiene en esto, dice que en realidad la zarza es un árbol bajito. Entonces Dios estaba mostrando: yo, dice Dios, estoy junto con mi pueblo cuando ellos están sufriendo. En lugar de mostrarme un árbol alto, grande, hermoso, con frutos, etc., es un árbol bajito, humilde, por así decir, sin frutos, sin grandes cosas, porque Dios estaba sintiendo y replicando, por así decir, la humildad, la humillación del pueblo de Israel. Esto es lo que dice Rashi. Sforno, Rabbi Ovadia Sforno, que vivió en Italia, justamente Sforno, año 1400 y pico, tiene una explicación muy interesante de esta idea. La zarza es un árbol bajito que tiene un montón de espinas. Entonces la zarza representa a los egipcios, que eran espinas para el pueblo de Israel. El fuego representa las plagas con las cuales Dios en la práctica terminó sacando al pueblo de Israel de Egipto. Ahora bien, las espinas y el fuego y toda la dificultad, digamos, todo el exilio y dificultades que el pueblo de Israel vivía en Egipto, no consumieron al pueblo de Israel. Otra explicación, el Kli Yakar trae varias explicaciones. La primera es: el sne, la zarza, representa al pueblo de Israel. El fuego representa las dificultades del pueblo de Israel en Egipto. Y aún así, con todas esas dificultades, la virtud del pueblo de Israel es que no eran consumidos por ese fuego, por así decir, aún estando en Egipto, como vamos a estudiar más adelante también desde una perspectiva hasídica. Pero esto es lo que dice la primera explicación que trae el Kli Yakar. La segunda explicación que trae el Kli Yakar es interesante. El sne, de vuelta, es un árbol bajito, es una zarza con espinas. Esto representa al faraón. Que el faraón era espinas para el pueblo de Israel. El fuego representa las 10 plagas, que fueron terribles para la tierra de Egipto, etc. Para el faraón también, murió su propio primogénito, iba a morir él, etc. Pero, a pesar de que el fuego está ardiendo en este árbol que eran las espinas, es decir, las plagas están golpeando al faraón, el faraón no se va a consumir. Porque una de las ideas de las plagas era, como Moshe Rabbeinu lo dice varias veces, de Yodu Mitzrayim que ani Hashem, los egipcios van a reconocer que yo soy Dios. Porque lo primero que le contestó el faraón a Moshe cuando Moshe vino en nombre de Dios a sacar al pueblo de Israel, etc., dijo: yo no sé quién es Dios. ¿De qué me estás hablando? Entonces no sabes quién soy, yo te voy a demostrar quién soy. Entonces la visión del sne, de esta zarza ardiente, representa, de vuelta, el faraón no siendo consumido por las plagas, porque Dios lo sostuvo realmente para que reconozca, quién es Dios mismo. Y otra explicación que trae el Kli Yakar es interesante, que en realidad el sne, la zarza con las espinas, es el pueblo de Israel. Y el fuego son todas las dificultades que el pueblo de Israel vivía en el exilio. Pero he aquí,
aunque vivían con tantas dificultades que son representadas por el fuego, aún así seguían siendo los judíos espinas unos para el otro. Había delatores, había transgresores, había gente que no creía en Dios, de todo había. Gente que se portaba realmente mal contra la voluntad de Dios. Esto representa las espinas de la zarza. Y la zarza ardía con la dificultad del exilio y aún así continuaban siendo espinas unos para los otros. Esta es otra explicación que trae el Kli Yakar. Hay otra explicación interesante de Das Zkeinim. Los ancianos, vale, a Toisres, estamos hablando Francia, año 1300. ¿Por qué Dios elige justamente una zarza? Porque es un árbol tan chiquito, tan pequeño, digamos, tan básicos, como si fuese un arbusto casi, que es imposible hacer un ídolo de madera para hacer idolatría. Entonces Dios eligió, por así decir, el único árbol que había dando vueltas por ese lugar, por el desierto, donde estaba Moishe, etcétera, en Midian, el único árbol que no servía para hacer idolatría. Ahora bien, vamos a una explicación un poco más profunda, desde la perspectiva hasídica. Dios tenía muchas formas de llamar a Moshe Rabbeinu. ¿Por qué eligió justo un árbol, una zarza, con todas las espinas, con todo el arbolito chiquito, el arbusto, etcétera, y ardiendo el fuego y no se consumía? ¿Por qué no eligió alguna otra manera? Que traiga una montaña, que levante el río, qué sé yo. Tantas formas, Dios es infinito. Puede elegir infinitas formas de llamar la atención de Moshe Rabbeinu. ¿Por qué justamente eligió esta forma? Y la explicación esta, que le da el Nesibu Sholem, es interesante, dice así: la zarza ardiente, la visión de la zarza ardiente en realidad es una forma que Dios eligió para mostrarle a Moshe Rabbeinu que está equivocado. Moshe Rabbeinu pensaba, y esto lo vemos también al comienzo de Parshat Shmois, el comentario de Rashi, cuando Dasan y Abiram están peleándose uno con el otro, y Moshe Rabbeinu, después de haber matado el día anterior a un egipcio que pensó que nadie lo vio, Dasan y Abiram están peleándose, y Moshe Rabbeinu le dice a uno de los dos: Lama saqué rayaja, ¿por qué le vas a golpear? Ni siquiera lo golpeó. ¿Por qué le levantás la mano para golpear? ¿Y qué le contestan? ¡Ey! ¿Y vos quién te pensás que sos? Hashefet, sos el nuevo juez acá, ¿me vas a matar como mataste al egipcio? Y ahí Moshe dice: ¡Oy, veis! ¿De qué se preocupó Moshe Rabbeinu? ¿Que la gente se enteró que él mató a un egipcio? No. Rashi explica, uno de los comentarios es que Moshe estaba preocupado que si hay delatores, si hay gente tan negativa y tan mala en el pueblo de Israel, quizás ni siquiera son meritorios de ser redimidos. Por eso estaba preocupado y temió Moshe Rabbeinu que esta gente no van a ser redimidos. Mirá qué clase de personajes son. Se pelean uno con el otro, etcétera, me delatan frente al faraón, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué Dios elige justamente esta visión de Sne, de una zarza ardiente, para mostrarle a Moshe Rabbeinu que está equivocado? De vuelta, Moshe pensaba que los judíos no corresponde que sean liberados. Son todas mala gente. Idólatras. Incluso el Midrash mismo dice, cuando estaban por pasar el Yamsuf, el mar de juncos, los ángeles se le quejaron a Dios: ¿por qué los egipcios se hunden y los judíos se salvan? Estos son idólatras, los egipcios, y estos también son idólatras, los judíos también. Ni siquiera hacían la circuncisión, que es una de las mitzvot más básicas y más famosas, por así decir, del pueblo de Israel. No lo hacían en Egipto. ¿Por qué se tienen que salvar? Esto es lo que opinaba Moshe Rabbeinu. Ya no sirven para nada, ya no tienen fe en Dios, ya no me van a creer ni siquiera, como Moshe mismo le dice a Dios. Si yo vuelvo en nombre de Dios, van a decir: estás loco, tenés que ir a un psiquiátrico, que viste una zarza ardiente y no se consumía, estás loco, ya andás viendo cosas raras, estuviste demasiado tiempo en el desierto y ya ves visiones extrañas. No me van a creer, le dijo Moshe Rabbeinu. Entonces Dios le contó, le explicó lo siguiente: no te equivoques, el Sne, la zarza, representa al pueblo de Israel. El fuego representa el sufrimiento terrible del exilio. Y a pesar de que el pueblo de Israel está hundido, como dice en el Zohar, en 49 portales de impureza, y son idólatras, etcétera, etcétera, tenés razón. Pero sin embargo, ese fuego no consume al pueblo de Israel. La esencia del pueblo de Israel es que son ma'aminim bnei ma'aminim, son creyentes, hijos de creyentes, tienen lo que se llama en Yiddish el Pintel Yid, esa neshama, ese judío que está en su interior, el punto central del judaísmo, está pleno, está sin defectos en su interior, y a pesar de que hay un fuego terrible, y a pesar de que hay espinas, por así decir, combinando todas las explicaciones anteriores, a pesar de que hay un egipcio que está haciendo sufrimientos contra el pueblo de Israel, todo es real, pero sin embargo no se va a consumir nunca el pueblo de Israel.
como dicen nuestros sabios también, que el mundo entero fue creado para que el pueblo de Israel en el mundo estudien Toira, difundan Toira, etc. Entonces el mundo no puede existir si no hay un pueblo de Israel estudiando Toira, y nunca en ningún momento de la historia dejó de existir alguien o un grupo de gente en cualquier parte del mundo que estén estudiando Toira. Esto es lo que Dios le estaba explicando a Moshe. Moshe, ¿vos pensás que no te van a creer? Yo te digo que sí te van a creer. El problema es que a veces no creemos en nosotros mismos. Y esto es lo que Dios le estaba diciendo y contestándole, por así decir, a Moshe Rabbeinu. Lo yaminuli, no me van a creer. No es que no me van a creer solamente, sino que ni siquiera creen en ellos mismos. Ellos mismos ni siquiera piensan que pueden ser redimidos. ¿Y Dios qué le contestó? No, Señor. Cuando hablamos de mi pueblo Israel, Shalna Alechem el Ragleja, sacate el zapato, porque el lugar donde estás parado, el asunto del cual estás hablando, Atmas Koideshu, es un lugar santo. Es tierra santa, es mi tierra deseada, por así decir, son mi pueblo, son mi hijo primogénito. Entonces, cuídate. Cuando hables de ellos, fíjate que a pesar de todos los sufrimientos, de todas las cosas terribles, el fuego que hay, Asne Einenu Ukal. Esta zarza no se consume. Que podamos ver toda la kedusha, toda la santidad que cada uno de nosotros tenemos en nuestro interior. Con la venida de Mashiach, pronto en nuestros días nos va a revelar la santidad divina y la santidad que está inherente dentro de cada milímetro de la creación entera.